Buenos días. Le damos una cordial bienvenida a todas las personas que están detrás de esta pantalla, que hoy se están conectando con nosotros para compartir la palabra del Señor. Muchas gracias por estar en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Ebenezer Central y así poder disfrutar una entrega más de Meditando en la Palabra. Pero primero vamos a orar y colocar esta reflexión en las manos del Señor. Padre, agradecido estamos contigo. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por todo lo que haces con nosotros cada día. Hoy te pedimos, Señor, una unción fresca de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos encontrar cuál es el propósito que tienes tú con nosotros en este día que vamos a compartir tu palabra. Dios les bendiga a todos. Hace ya más o menos un tiempo estamos compartiendo lo que ha sido el libro de Nehemías en este tiempo. Como hermanos hemos visto todo lo que ha sido el proceso de reconstrucción de las murallas bajo la dirección de Nehemías. En medio de amenazas, de oposiciones y de ataques, ellos nunca se acobardaron. Siempre pensaban que estaban haciendo un gran trabajo para el Señor. Después de que las murallas estuvieron durante muchos años derribadas, el Señor, cuando llama a Nehemías a la reconstrucción, y lo pueden realizar en tan solo 52 días. Días en que ellos pasaron con una mano en la pala y la otra en la espada, porque no sabían en qué momento ellos podían recibir un ataque de parte de los enemigos que estaban opuestos a que esas murallas fueran levantadas nuevamente. En el capítulo 7, en la entrega anterior, pudimos ver que ya los muros estaban reconstruidos, pero Nehemías toma ciertas precauciones para el cuidado de la ciudad. Toma la decisión de que la ciudad va a estar abierta casi cuando el sol esté todo su esplendor, más o menos esto sería entre las 10 y las 11 de la mañana. Y la cerrarían un poco más temprano que lo que hacían las otras ciudades normalmente por seguridad para la ciudad. Nehemías toma estas decisiones como autoridad o como gobernador. Dios pone en el corazón de Nehemías también realizar un empadronamiento o un censo, como decimos hoy en día, porque necesitaban encontrar las genealogías de las personas que iban a regresar del cautiverio. Ellos necesitaban saber de qué tribu eran descendientes ellos. Ellos encontraron un libro incluso donde habían registros de unas personas que ya habían regresado antes que ellos. Algo que podemos resaltar fue que el pueblo se quiso involucrar haciendo unas ofrendas generosas para lo que sería el embellecimiento del lugar que ya habían estado restaurando. Incluso las vestiduras de los sacerdotes también fueron donadas por todo el pueblo. Es decir, fue una ofrenda bastante generosa. Esto más o menos fue lo que sucedió en el capítulo 7. Hoy vamos a estar meditando en el capítulo 8. Al terminar ya todo lo que eran las reconstrucciones, ellos ahora empiezan a enfocarse en la necesidad que hay de edificar al pueblo en la palabra del Señor. Otra tarea para Nehemías. Nada hubieran hecho si solamente hubieran sido reedificadas las murallas y no hubiese sido reedificado el corazón de todas las personas que iban a regresar a la ciudad. Más o menos ellos habían sufrido un cautiverio de más de 70 años. Y algunos cuando fueron al cautiverio eran jóvenes, tendrían 15, 20 años, pero esos 70 años que habían pasado ya los hacían regresar a ellos a ancianos. Y estos ancianos eran los que les habían contado las historias a esta nueva generación de lo que habían tenido que ellos pasar durante todo este cautiverio. Y en los primeros 5 versículos del capítulo 8,
vemos que ya todos estaban establecidos en la ciudad y se habla que se celebró una gran reunión donde todos estaban conectados a una sola voz, como un solo hombre, en un mismo sentir en la plaza. Y precisamente son ellos los que piden que traigan el libro de la ley de Moisés. Ley que el Señor le había dado a Moisés hacía mucho tiempo. Esdras trae el libro delante de la congregación, así como de hombres y mujeres en el primer día del mes séptimo. Esto me llama la atención porque justamente por ellos no obedecer todas estas leyes, haber invalidado toda la ley del Señor, haberse ido tras dioses ajenos, esto fue lo que le permitió que fueran cautivos en otras ciudades. Otra cosa interesante que podemos ver es que no solamente estaban hombres, porque en el tiempo de antes los hombres eran los únicos que tenían el privilegio de poder compartir, de estudiar y de escuchar la palabra. Ellos asistieron a esta plaza y estaban las mujeres y también estaban los niños. Esta era una nueva generación que quería que todos estuvieran involucrados en todo lo que tenía que ver con el Señor. Con esto podemos ver la disposición de todo un pueblo reunido para escuchar la palabra de Dios. Ahora sí meditaremos en el capítulo 8 del versículo 5 al 18 y he colocado a esta reflexión la bendición de escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 5: Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todos tenían una actitud de respeto. Ellos sabían que no estaban leyendo cualquier texto, ellos estaban leyendo la palabra de Dios. Ellos querían ser ministrados por esa palabra. No sabemos si ellos estaban sentados o estaban parados, pero lo que sí se resalta era que ellos estaban atentos en ese momento cuando se estaba leyendo la palabra. Ellos no habían tenido la oportunidad de leer esa palabra en el cautiverio y por eso esta era una generación que no conocía esta ley del Señor. En el versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La bendición que ellos recibieron en este momento fue tan grande que podemos resaltar tres cosas que pasó en este versículo. Primero, ellos dijeron amén, amén. Ellos estaban de acuerdo con lo que estaban, aceptaban lo que estaban oyendo de la palabra del Señor. Lo segundo que hicieron fue que ellos pudieron alzar sus manos, le dieron toda la gloria, toda la honra al Señor. Y lo tercero que hicieron fue que se inclinaron a tierra. Ellos cayeron postrados ante la palabra del Señor. Con esta actitud ellos querían reivindicarse con el Señor, reconocían que lo que oían era bueno para ellos. No les dio pena alzar sus manos y algunos quisieron darle esa reverencia al Señor y postrados en tierra le adoraron. Fue de total bendición para ellos. Ellos tenían hambre de oír la palabra de Dios. Hoy por hoy estamos descuidando lo que es esa parte de la reverencia al escuchar la palabra del Señor. Muchas veces en las congregaciones vemos que se duermen. Otros se extienden en el saludo cuando llegan al compañero de silla, se extienden el saludo y cuando ya se vienen a dar cuenta, ya han leído la palabra del Señor. Ellos aquí, esta lectura, en este momento lo que nos está indicando es que nosotros debemos tener un profundo respeto y una profunda reverencia cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, porque como dice aquí, no estaban leyendo un texto, ellos estaban leyendo la palabra del Señor, la ley que el Señor les había dado hacía muchos años. En el versículo 7 y 8 dice: y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anás
y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley claramente y ponían sentido de modo que entendiera la lectura. Estos hombres habían sido designados por Nehemías para poder ayudar al pueblo a entender, porque no todos eran judíos, otros estaban hablando otro idioma y ellos necesitaban que esa palabra fuera oída en el propio idioma de ellos y todo el pueblo se fuera satisfecho porque todos habían entendido la palabra del Señor en este día. Ellos querían que ellos descubrieran y encontraran lo que era el poder y la vida que había en la palabra del Señor. Y a nosotros nos pasa así. Pasan años y nosotros vamos leyendo la palabra y cada vez que nosotros la leemos encontramos lo hermosa que es, lo que nos edifica, las cosas nuevas que el año anterior no encontramos y este año estamos descubriendo, porque es una palabra que está llena de poder y de vida. A nuestro alrededor también encontramos mucha gente que está como estaban aquí en esta situación. Encontramos a mucha gente que nos dice, nosotros no entendemos la palabra. Y podemos ver que la palabra del Señor ha sido traducida en muchos idiomas. Incluso en nuestro propio idioma, como lo es el español, tiene muchas traducciones que se hacen asequibles para que nosotros podamos entender cuál es el mensaje que el Señor quiere traer a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Prepararnos así como estuvieron preparados estos levitas para ayudarles a entender a otros que están pasando por dificultades y que no están entendiendo la palabra del Señor. En el versículo 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. La bendición de escuchar la palabra del Señor hace que se despierten todas estas emociones. Ellos lloraban al oír la palabra del Señor. El versículo 10 dice, luego les dice, y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Una emoción fuerte está en ellos en este momento. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban leyendo la palabra del Señor, ellos descubrían cuánto habían ofendido al Señor. Y eso les daba ese sentimiento de llorar, de arrepentimiento. Estaban siendo ministrados por la palabra del Señor. Pero también estaban agradecidos. Ellos estaban muy agradecidos porque el Señor les había permitido reedificar las murallas, entrar nuevamente a una ciudad donde ellos iban a poder libres, que ya no iban a estar en el cautiverio de donde venían. Y así nos pasa a nosotros cuando nosotros leemos la palabra del Señor y de pronto en algunas cosas le estamos fallando al Señor. Eso nos produce un sentimiento de mucha tristeza. Y es que nos tiene que producir ese sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Porque Él no merece que nosotros lo ofendamos. Él no merece que nosotros olvidemos quién es Él y todo lo que Él se merece de parte de nosotros. Y muchas veces también nos pasa que cuando leemos y tenemos esa disposición y tenemos esas ganas de aprender, nos da esa emoción y podemos llorar también de alegría, así como les estaban pidiendo que ya no lloraran más, que el tiempo de tristeza había terminado. La emoción que les dio después fue porque ellos encontraban esas promesas que podían recibir ellos al ser ellos arrepentidos, al querer ellos volver a cumplir la ley de Jehová como Él se los había mandado desde el tiempo de Moisés. En el versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Compartir con alegría dentro del pueblo siempre será una bendición,
Cuando nosotros entendemos la palabra, nos volvemos tan emotivos que queremos compartirla. Y precisamente eso es lo que debemos hacer, compartirla con aquellos que dicen que no la entienden. Y esa es nuestra satisfacción, que cuando nosotros lo podemos hacer, nos sentimos contentos, nos sentimos felices, nos sentimos llenos de gozo. No se sabe qué porción era la que estaban leyendo en ese momento, pero ellos sintieron esas ganas de compartir lo que tenían con aquellos que no tenían nada. A mí siempre, año tras año, me llama la atención el éxodo que vive Estados Unidos en el último fin de semana del mes de noviembre, que es el Día de Acción de Gracias. Ellos caminan y a varias ciudades, van largos trayectos para reunirse con su familia, reunirse con sus amigos, con quienes quieren celebrar el Día de Acción de Gracias. Y nosotros también nos reunimos y nos sentimos contentos y felices cada vez que nosotros venimos los domingos a nuestra congregación a escuchar la palabra del Señor, como así estaban ellos en este momento reunidos en esa plaza. En el versículo del 13 al 18 dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia y todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. En el versículo 13 vemos que la celebración ya había terminado, pero ellos al día siguiente regresaron y se levantaron con esas ganas porque ellos querían ser más edificados para ellos poder edificar al pueblo nuevamente. Y se encontraron con este pasaje que narra la fiesta de los tabernáculos. Este pasaje había quedado en la escritura para que el pueblo de Israel nunca olvidara de dónde los había sacado el Señor. Y si nos ponemos a pensar, cuando el Señor los sacó del pueblo de Egipto, donde estaban ellos presos en esclavitud, Él también los sacó a un desierto y ellos fueron los primeros que celebraron la fiesta de los tabernáculos. Ellos aquí venían de 70 años de cautiverio y están diciendo, leen precisamente esta palabra donde les están diciendo que es necesario que vuelvan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás el pasaje que estaban leyendo en este momento fue Levítico 23:42, donde por medio de la ley se les da las instrucciones cómo debían hacer este festejo. Ellos no habían celebrado esto por años. Estar en cautiverio no se les permitía celebrar las fiestas del pueblo antiguo. Y al leer esto decidieron regresar nuevamente a celebrar esa fiesta del tabernáculo como lo habían hecho desde la antigüedad. El pueblo tenía hambre, tenía sed de buscar al Señor. Era una nueva generación que se estaba levantando, que tenía ganas de buscar y cumplir nuevamente la ley del Señor. Podemos concluir en esta corta reflexión toda esa emoción o avivamiento que ellos vivieron en este capítulo. Recordemos que se produjo desde el primer día, desde que ellos decidieron
mandar a buscar el libro y leer desde la mañana hasta el mediodía. Estuvieron sentados, estuvieron parados, estuvieron agotados, pero ellos con mucho respeto y atentos estuvieron escuchando la palabra del Señor. Ellos reciben todo este avivamiento y ellos empiezan a cumplir, se afianzan en el Señor, querían tener esa obediencia a la palabra de Dios, aprendieron la reverencia que debían tener cuando escuchaban la palabra del Señor, estuvieron en todo de acuerdo, el pueblo estuvo de acuerdo en todo lo que ellos habían escuchado en la palabra. Lloraron de tristeza cuando reconocieron que le habían fallado al Señor. Lloraron de alegría al encontrar todas las promesas que el Señor les estaba ofreciendo a través de la palabra después que ellos se habían arrepentido. Hoy por hoy nosotros tenemos esta oportunidad, una oportunidad de seguir estudiando la palabra, de seguir gozándonos a través de ella, de aprender todas estas cosas por las cuales pasaron nuestros antepasados. Tenemos la oportunidad de abrirla, de leerla libremente. No la cargamos en esos rollos, la cargamos en la versión que más nos acomoda para poderla entender, pero lo más importante debe ser llevarle ese mensaje a aquellos que hoy dicen que no entienden la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente y ha sido de verdad un privilegio poder compartir en este día esta palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Dios, tú sabrás cuál es el propósito que llevas a cada una de las personas que hoy la han estado escuchando. En Cristo Jesús, amén y amén.